Buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Hoy se conmemora el 86 aniversario del nacimiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Sin dudas, sin temor a equivocarme, el más grande líder de masa que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Un hombre ejemplo de superación, de perseverancia, nacido en las entrañas del pueblo y paso a paso fue construyendo su vida y una carrera política que terminó convirtiéndose en un astro de la democracia, no solo en la República Dominicana, sino a nivel continental. Así es. Celebramos, conmemoramos esta fecha de este hombre con luces y sombras, porque las tuvo, pero que hizo aportes inmensos a la democracia en la República Dominicana e incluso demostró su desprendimiento y su amor por este país al evitarle a la República Dominicana situaciones conflictivas de gravedad en algunos momentos de nuestra historia. Gracias, buenas tardes. Me permito simplemente hacer una precisión, no puedo hacer una corrección, sino que no conmemoramos el aniversario del nacimiento de Peña Gómez, sino el aniversario de su muerte, 11 de mayo de 1998, 25 años. El 11 de mayo, al él morir, el 11 de mayo, Peña Gómez nació aquí no tengo la fecha, Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937. Es el aniversario de su nacimiento. Ah, es que estamos en 6 de marzo. Sí, 6 de marzo. Así es. Que yo me Dile a la embajada de Alemania que manden a recoger el alemán de Rudy. No. Tiene razón. El 86 aniversario de su nacimiento. Así es. 25 años se cumplen ahora en mayo. En 25 mayo. años. Fue víspera al proceso electoral. 5 días antes del proceso electoral. Y ahí es que le dan el voto a los candidatos del PRD, encabezados ellos por Johnny Ventura aquí en la capital. Claro. Pasó a ser el candidato a alcalde por Johnny Ventura en la capital y en un acto de recordación a su memoria. Fue un voto póstumo a Peña por Gómez. así decirlo. Él, como tú dices, Georgie, fue uno de los grandes líderes. El problema de República Dominicana, precisamente, comenzó en ese momento el descalabro, por así decirlo, del gran liderazgo dominicano. La muerte de Peña Gómez, que fue la primera en el 98, le siguió la muerte de Bosch en el 91, el 1 de noviembre, y le siguió después la muerte de Balaguer el 14 de julio de el 2002. Las muertes de los tres principales líderes políticos que tuvo la nación después de la dictadura se produjo en apenas 4 años. Y eso dio paso, vamos a decirlo así, a una nueva camada política, pero con un estado de incertidumbre cada vez, porque estábamos, por así decirlo, estrenando nuevas figuras en el quehacer político con proyección a ser presidente de la República, sin tener detrás el país a estos sabios y controladores, por así decirlo, de las multitudes y de las masas y de la sociedad política dominicana, lo cual nos ponía en un estado de incertidumbre. Peña Gómez, no cabe dudas, nació en la Loma del Flaco,
nació Valverde. en Valverde, en las montañas de Valverde, hijo de padres haitianos. Fue protegido por la familia Álvarez Bogar cuando la saga del 37, justamente él era un niño, un bebé, cuando la saga del 37 que ejecutó Trujillo contra los haitianos, y se habla, no hay una cuantía oficial de los muertos. Hay quienes dicen que fueron 3.000, hay otra gente que dice que fueron 5.000, hay quienes dicen que fueron más, no se sabe realmente, pero fue una barbarie del régimen de Trujillo contra los haitianos que vivían de este lado de la frontera. Peña Gómez salvó la vida, vuelvo y digo, gracias a la acogida que tuvo de la familia Bogar, con quienes se crió en sus primeros años hasta que se radicó finalmente en San Cristóbal, donde desarrolló toda su escolaridad final, se hizo profesional, se hizo hombre, y entonces comenzó las lides políticas a partir de la muerte de Trujillo, que comenzó a renacer ese liderazgo con la llegada de los primeros 3 componentes del PRD que llegaron al país y conformaron la oposición política que los llevó al poder en las elecciones de 1962, 20 de diciembre. Peña Gómez siempre fue un hombre muy vehemente. Su forma era una forma de un hombre muy vehemente. Esa es la mejor palabra. Pero se formó, se preparó, estudió idiomas, estudió derecho, estudió política, se codeó con los mejores y los principales políticos del mundo, en especial los hombres de Europa. En América Latina tuvo una gran acogida como uno de los grandes líderes latinoamericanos y fue por varios años presidente de la Internacional Socialista para América Latina y vicepresidente mundial de la Internacional Socialista. Él hacía muchas galas de codearse cotidianamente con los más grandes líderes de Europa, con Olof Palme, con François Mitterrand, con Willy Brandt, con los más grandes líderes, y con Estados Unidos, con los liberales de Washington, que era el ala de la corriente centroizquierda que manejaba el PRD en ese momento, que no era una centroizquierda nada, era un centro más liberal que los más conservadores, no era un centroizquierda nada. Ahí no había una posición política de centroizquierda. Y así sucesivamente Peña Gómez no tuvo la oportunidad de llegar a la presidencia, aun cuando Balaguer se lo puso en las manos. Fue candidato presidencial, se incorporó y se lanzó para la candidatura presidencial después de la derrota de 1986 del PRD, que le dio la vuelta a Joaquín Balaguer a la presidencia después de 8 años de oposición. Entonces Peña Gómez decidió lanzarse como candidato, y ahí vino la división con Jacobo Magluta, y Peña Gómez formó el bloque institucional socialdemócrata y Magluta el Partido Revolucionario Independiente. Fueron divididos a las elecciones, pero Peña Gómez, faltando unos meses para el proceso de 1990, asumió de nuevo el PRD y trató de ser candidato, pero ya el PLD le había ganado la partida, convirtiéndose en el hombre de frente por la oposición a Joaquín Balaguer, que buscaba su reelección en ese nuevo periodo en 1990. En 1994 fue como candidato presidencial, y allí fue el asomo de una gran crisis política que solamente se pudo conjurar por la templanza del propio Peña Gómez, que no hizo aquello del 65 de llamar a las calles. No era el momento tampoco igual, pero no habían quienes no las usaran para eso, y la prudencia y la sapiencia de un hombre como Joaquín Balaguer, que no estaba tampoco interesado en gobernar sobre la base de los cadáveres en las calles a propósito de una poblada. Y buscaron la negociación, que finalmente ustedes han oído a Giorgi contar la historia de primera mano de cómo ocurrió el país es nuestro, estamos divididos, vamos a dividirnos el país y todo esto, y finalmente Peña no aceptó, que pudo haber sido presidente por 2 años, pero le dijeron sus más cercanos
que eso es una trampa de Balaguer, que Balaguer no cumpliría, y que además de eso, ¿por qué tener 2 años si él después podía ir en el 96 y si Balaguer se recortaba los 2 años que había prometido y él ganar las elecciones y ser un candidato democrático por 4 años? Entonces, ahí vino ya su degeneración con un problema de cáncer que todo el mundo conoce y se fue disminuyendo, hasta que la muerte le llegó ese 11 de mayo del 1998, a los 61 años de edad, acabado de cumplir el día 6 de marzo, que hoy sería su 86 cumpleaños. Bueno, Escúchame, un gigante de la democracia dominicana, sin dudas. Hemos hecho contacto con José Francisco Peña Guava, José Fran, quien es hijo del doctor José Francisco Peña Gómez y que le ha dado continuidad al bloque socialista institucional, al BIS, socialdemócrata. Y con él queremos hablar para que nos dé una visión de la vida como padre, como político el país lo conoce. Ahora como ser humano, como padre, quizás José Fran, nos pueda dar una pincelada de la vida de este gran dominicano. Buenas tardes, José Fran. Sí, muy buenas tardes, amigos del Rumbo de la Tarde. Don Jordi, don Rudy, un placer para mí estar con ustedes. Igual para nosotros, José Fran. Bueno, hoy se conmemora el natalicio, ¿no? La fecha de nacimiento de tu padre, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y como decía en la introducción al darte la bienvenida al programa, podemos analizar el político con una carrera vertiginosa hacia el estrellato político, no solamente en el país, sino a nivel continental. Pero en principio me gustaría conocer de ti, que eres su hijo mayor, ¿no? La parte humana del doctor Peña Gómez. El Peña Gómez padre, el Peña Gómez amigo, el Peña Gómez sensible, ese Peña Gómez humano. Me gustaría que nos diera algunas pinceladas. Sí, bueno, miren, precisamente hoy estaba hablando con parte de mi familia, recordando a mi padre. Era una de las condiciones principales de José Francisco Peña Gómez, que era depositario de una bonomía única. Yo siempre decía que para político él se parecía más a un cura de pueblo. Noble, sencillo, agradable, atento, cariñoso, afectuoso, solidario. Era José Francisco Peña Gómez depositado de todas las mejores virtudes cívicas y morales. Y era un hombre muy especial con sus hijos. Primero porque era un hombre que cada vez que hablaba lo que daba era consejos, pero a la vez daba amor, daba afecto, daba cariño y sobre todo era muy responsable con sus hijos. De nosotros tenemos el mejor criterio de nuestro padre, y eso en términos generales de todos sus hijos. Yo soy el mayor de los varones, porque Lourdes y Luchi son mayores que yo. Sí. Pero nosotros no tenemos queja, muy por el contrario, siempre con esa alegría contagiosa, esa sonrisa franca que siempre acompañaba a José Francisco Peña Gómez. Era un hombre excepcional. Nosotros decíamos, nosotros riéndonos, digo yo, Peña Gómez, papá le dio a alguien alguna vez, somos 8. Dice, papá nunca nos puso la mano ni siquiera cuando éramos niños traviesos. Era un hombre de una nobleza única, y nosotros siempre, como decía, nosotros como hijos de Peña Gómez, orgullosos de su descendencia, siempre pues comentábamos hoy, como lo hacemos casi siempre, la persona excepcional y con el padre excepcional que tuvimos. Y realmente todo lo que podamos decir José Francisco Peña Gómez es pequeño para el amor insondable que nosotros tenemos para con él, el cariño y el afecto que nos legó, y sobre todo ese ejemplo vivo de honestidad, sobre todo de seriedad a la palabra, al compromiso
Francisco Peña Gómez es único y nosotros, como decía, seguimos siendo orgullosos de esa herencia y de ese legado. ¿Conoces tú, José Fran, y perdóname que te lleve a porque la verdad que me cautiva la historia del doctor Peña Gómez? ¿Sabía el doctor Peña Gómez, conocen ustedes el diagnóstico que finalmente terminó con su vida? ¿Lo conocía de antemanos? ¿Apareció de repente la enfermedad? ¿Cómo fue ese episodio? Y con la valentía que este hombre enfrentó una situación tan difícil como esa. Bueno, mire, sí, ese es un cáncer de páncreas. Sí. Realmente casi siempre son mortales y muchas veces, inclusive en ese tiempo, no sé ahora porque la tecnología ha avanzado mucho, casi siempre lo que se va de expectativa de vida 2 años, y él vivió 4 para 5. O sea que yo creo que él cambió muchas cosas, le permitió alargar la vida. Pero ese realmente él se descubrió fue en el año 94. Inclusive creo que posterior a las elecciones, cuando él fue a la clínica de Caracas, y ahí entonces fue que le diagnosticaron lo que tenía y que fue confirmado en Nueva York. Pero este hombre, con esa historicidad, con esa firmeza que caracterizó a Peña Gómez, nunca demostró esa debilidad. Lo único que se quejaba en algunos momentos era que por la pérdida más de libras que tuvo, él alguna vez se nos decía que el reloj le quedaba muy grande y esa cosa, y entonces él se veía como en los tiempos de su juventud, musculoso, fuerte, moreno, erguido, y entonces la enfermedad un poco lo tambaleaba. Y cierto es que él, sin embargo, como digo, fue una persona impertérrito en sus decisiones y en su voluntad de hacerse. Por eso es que inclusive yo siempre me acuerdo de papá, que siempre nos decía que cuando cerrara los ojos, una forma muy hasta poética de decir que se preparaba a su vida de este mundo. Entonces, ese era José Francisco Peña Gómez. Yo pienso, no sé si realmente no tenemos ninguna prueba de que él realmente tuviera conocimiento anterior a esa fecha de alguna dolencia. Esto, fíjese, como le dije, fue posterior al proceso electoral del 94, cuando finalmente se puso diagnosticar lo que realmente tenía. Señor José Frank, Olga Almanzar de este lado, darle la bienvenida y unirme precisamente a esta conmemoración de lo que yo considero debe ser uno de los líderes más grandes que ha tenido el país, un verdadero líder popular y que era congruente con el pensamiento que profesaba. Y precisamente producto de ese pensamiento viene mi siguiente pregunta. El doctor Peña Gómez es un líder que tiene en su haber influir en numerosos proyectos políticos que todavía en la actualidad tienen incidencia en la vida pública. ¿Usted piensa que el pensamiento de su padre, lo que a él lo representaba o lo representa como líder, esa pulcritud, esa verticalidad, esa forma de ejercer la política con dignidad, se mantiene viva en esos proyectos políticos que aún existen? Mira, la grandeza de José Francisco Peña Gómez se demuestra en la multiplicidad de partidos que siguen su legado, sí, que defienden su impronta. Estamos hablando de 12 partidos que públicamente se definen como partidos peñagomistas. El PRM, el PRD, el BIS, el PCR, el PRCD, el PUN, el PPC, bueno, innumerables partidos. Hoy eso te demuestra claramente de que el peñagomismo era tan fuerte en el país que en 10 o 12 partidos del país todavía se mantienen unidos a ese legado, a las convicciones de lo que auspició, promovió como propuesta política ideológica José Francisco Peña Gómez, y ahí está la gran fortaleza que históricamente tiene el peñagomismo. Pero tiene también una raíz básica, que es la raíz popular, la defensa de los intereses
de las mayorías populares. Y hoy Peña Gómez, 25 años después, sigue vivo en la conciencia, en el pensamiento, en el corazón de miles de dominicanos, no solamente los que lo conocieron, sino los que le han tramitado a sus padres a hijos, y todavía la fortaleza de ese liderazgo, usted lo siente. Hoy hay innumerable cantidad de actividades de los diferentes partidos y grupos, pues recordando, conmemorando este día, el 86 aniversario de su nacimiento. Realmente podemos decir que sí, que hay un compromiso de todo. Yo le explicaba hoy a algunos amigos míos, precisamente, que esa es la grandeza de Francisco Peña Gómez. No pudimos unificar, como es normal, estos grandes líderes. Es muy difícil que una persona pueda calzar sus botas. Por eso es que usted ve que se dividieron las fuerzas políticas que les respaldaban, pero finalmente, si haya habido algo bueno, es que nadie ha jurado a seguir su ejemplo y a levantar las banderas que él auspició y promovió en toda su vida. Y yo creo que esa es la gran fortaleza y el gran legado que le está dejando al país. Y expresado en toda esta cantidad de partidos que se definen como partidos peñagomistas. Yo creo que eso demuestra claramente cuál ha sido la impronta de Francisco Peña Gómez en la sociedad dominicana. A veces uno piensa que nos acordamos de los líderes cuando hay una fecha aniversaria o por alguna razón se menciona alguna frase, algún episodio de su vida, tanto profesional como político o de su vida cotidiana. Pero por lo que tú planteas, que era donde iba mi pregunta, si tú creías que él tenía ha dejado algún legado, tú entiendes que sí. Ahora, tú lo entiendes como familia, tú lo entiendes porque tú sigues la condición de partido, pero a veces uno piensa que en las propias divisiones que ha tenido el PRD, del cual fue el gran líder y que asumió todo el peso del partido cuando la división del 73, a veces uno como que se va olvidando de esos líderes y vienen otras situaciones y otras mareas. ¿Qué tú crees de eso, José Fernando? Sí, mira, vamos a ser sinceros. Hoy ninguno de nosotros, de ninguno de los partidos, hemos podido conectar con los sectores populares como lo hizo Francisco Peña Gómez. Y tenemos que volver a nuestros orígenes. Por eso, que independientemente de que algún dirigente en particular quiera construirse un espacio propio, tiene que rememorar el liderazgo de Peña Gómez para que la gente, conectándolo sobre esta impronta, puedan levantarse un posicionamiento político en el país. Se hace cuenta que el propio presidente Abinader ha tenido que asumir las propuestas de José Francisco Peña Gómez para poder inclusive participar en un partido peñagomista y poder haber sido candidato y lograr la presidencia. Si no hubiera sido sobre los hombros de los peñagomistas, no hubiera sido presidente de la República, pero ese es el caso de Hipólito Mejía, ¿me entiendes? Que heredó casi el liderazgo inmediato de Peña Gómez cuando en un acto de homenaje el país le votó en el año 2000 a Hipólito Mejía. Entonces, hoy por hoy, todas las fuerzas liberales, socialdemócratas, están casi obligadas a tomar como referencia el liderazgo de Peña Gómez para poder conectar con los sectores populares. Eso que está pasando, y usted lo ve partido por partido, aquí no hay ningún partido que pueda, ningún dirigente, conectar solo con el pueblo si no lo hace sobre la base de llevar hacia adelante y sobre todo de auspiciar la propuesta, las ideas y las convicciones de Francisco Peña Gómez. Es un liderazgo único y hay que entenderlo. O sea, el caso de Francisco Peña Gómez, esos son inmortales, no son dirigentes normales, son líderes especiales que pueden nacer cada 100 años en un país, y este es el caso de Peña Gómez. Entonces, Francisco Peña Gómez seguirá siendo un referente político y ideológico por muchos años. Mira, yo siempre he dicho que José Francisco Peña Gómez es parte
integral de la conciencia nacional. Es parte de la conciencia de este país. Es ejemplo de humildad, de superación, de sacrificio incluso, y de amor hacia la República Dominicana. Y libró a este país en determinados momentos de quizás crisis insospechadas, crisis que pudieron haber desembocado en una catástrofe para la República Dominicana. Sin embargo, este hombre depuso sus aspiraciones personales y antepuso el interés del país, de la República Dominicana, ante el interés personal. Y eso está grabado en la conciencia de cada dominicano, estando o siendo de su parcela política o no. Lo admiran y lo respetan por esas cualidades de dominicano, de patriota, de nacionalista, pero sobre todo de un hombre con un corazón enorme y desprendido, totalmente desprendido de ambiciones personales. Yo pienso que sí. Esto es así. Mira, Luis José González Sánchez, Putico, Sí. me visitó hace pocos días y me contó algo que yo no conocía, y que a raíz del fallecimiento del doctor Peña Gómez, un grupo de dirigentes del Partido Reformista estaban hablando con Joaquín Balaguer, unos diciéndole que Balaguer no podía ir al acto en el Estadio Olímpico. En el Estadio Olímpico. ¿Sabes qué me dijo Putico? Que dijo Balaguer: yo tengo que irme a despedirme de ese prócer. Sí. Y no importa las consecuencias, yo voy a ir. Y fue. Estamos hablando cuando un hombre como Balaguer, digo, eso me lo contaba Putico, toma esta decisión, es un reconocimiento del gran aporte, los grandes aportes de José Francisco Peña Gómez, el gran conductor de la democracia. Dese cuenta de que yo siempre he dicho, el bonapartista en República Dominicana lo fue Joaquín Balaguer. Y José Francisco Peña Gómez fue el que auspició que entráramos ya a un proceso total de democracia. Entonces nosotros tenemos que ver que estos hombres, con sus convicciones, con sus ideas, con sus sacrificios, porque no hemos hablado de los grandes sacrificios de José Francisco Peña Gómez. Papá estuvo preso decenas de veces, sí, perseguido, la clandestinidad, o sea, hoy eso es casi impensable que un político pueda hacer esas cosas, o sea, hay que tener mucha firmeza, mucha historicidad, una fortaleza espiritual e ideológica muy grande como para estar perseguido y escondido y seguir defendiendo sus ideas y nunca actuar de ellas, ni siquiera en aquellos momentos en que se vio tentado a llegar al poder. Prefirió muchas veces, como tú decías, no llegar al poder a arriar bandera. Y eso es único de José Francisco Peña Gómez, esa es la realidad. Bueno, José Fran, te agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado para rememorar, ¿no?, la figura grande, la figura poderosa de ese líder, el más grande líder de masa que ha parido la República Dominicana en toda su historia. Muchas gracias de corazón por haber aportado a este programa. Muchas gracias, Rudy, a ti, Jordi, y a Olga, y estoy siempre para servirles a rumbo a la tarde. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, José. Bien, bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve.